Bueno, mi gente, es John Akwabi. En esta oportunidad, las personas que están a punto de ver han descubierto que sus acciones tienen consecuencias y lo descubrieron de la peor forma posible para estas personas. Realmente, el grupo de personas que están a punto de ver, hay varios casos distintos, todos están ocurriendo al mismo tiempo en el mismo país. Son algunos de los criminales más tontos del mundo, realmente. Y los casos se van volviendo cada vez más tontos hasta llegar al último, que es el más tonto de todos. Y utilizo la palabra tonto porque estamos en horario familiar, ¿sí? Si no, utilizaría otras palabras, porque realmente tonto se queda muy corto para el nivel de estupidez de lo que han hecho estas personas, ¿sí? Entonces, miren, de por sí, cometer crímenes es una muy mala idea. Pero cuando cometes un crimen en el que pudieses estar también expuesto, por ejemplo, a no poder ingresar a otros países nunca más, por ejemplo, el de tratar de traficar sustancias de un país a otro, eso es un crimen inclusive más tonto. Y después, para hacer que sea lo más tonto posible, decide tratar de ingresar estas sustancias ilícitas en un país que literalmente es el país que tiene las leyes más estrictas del mundo en contra de personas que tratan de hacer justamente ese crimen. A eso sí, ya lo lleva al nivel máximo, ¿okay? Porque allí no es solo que tú te estás arriesgando a que te metan preso por algunos meses o algunos años. No. Tú te estás arriesgando a que lo último que tú veas sea un grupo de personas, te pongan frente a una pared, lo último que veas un grupo de personas alzando los rifles, ¿ok? Eso va a ser tu último segundo. Porque resulta que estamos hablando de casos salidos de Indonesia. Indonesia es un país, al igual que muchos otros del sudeste asiático, que tienen penas, incluyendo la pena capital, para crímenes relacionados al tráfico y a la venta de drogas. Y esto se debe principalmente a que muchos de estos países tienen historiales donde el problema del consumo y la adicción de estas sustancias era terrible. Entonces no quieren volver a esas etapas y ahora pues en efecto países como Indonesia, países como Singapur, países como Malasia aplican estas leyes y a las personas que van a viajar a estos países, que son obviamente destinos turísticos muy populares, les advierten, inclusive a veces en las aerolíneas, mientras que tú estás en el vuelo, te advierten, te dejan saber, mira, el lugar al que estás a punto de ir tiene penas increíblemente severas por este tipo de crímenes, tengan eso en cuenta. Entonces como que te están dando la última oportunidad, mientras que todavía estás en el avión, ¿okay? Encima de eso, cuando tú llegas a lugares como Singapur, al salir del avión, antes de siquiera pasar por inmigración, vas a ver cartelitos que te dicen, el ingresar sustancias ilegales a este país tiene como pena e inclusive la muerte, ¿okay? Entonces te lo advierten de mil formas distintas. Entonces, cuando una persona sabe que este es el caso, cuando una persona aún así decide que está dispuesto a arriesgar literalmente su vida, no solo algunos años de su libertad, que ya eso de por sí me parece un riesgo demasiado grande, pero estás literalmente arriesgando tu vida. Muchas veces las personas que están a punto de ver son personas jóvenes, 20 y pico de años, ¿ok? Y deciden arriesgar su vida por una ganancia pasajera que en muchos de los casos que están a punto de ver ni siquiera es algo que se van a volver multimillonarios. O sea, ni siquiera es algo que, bueno, toman ese riesgo, pero después tienen la vida resuelta y van a poder vivir como Elon Musk y Jeff Bezos. Se están arriesgando por algunas docenas de miles de dólares, literalmente a perder su vida. Entonces vamos con el primer caso que involucra a 3 británicos que han sido acusados de tratar de ingresar 1 kilogramo de polvo blanco, ¿okay? Polvo blanco, el mismo que se encontró en la Casa Blanca durante la administración de Joe Biden, pero trataron de ingresar supuestamente 1 kilogramo de este polvo blanco al país y han sido pues acusados de esto y pues la pena más severa que se le pudiese dar es una de un paredón de fusilamiento, ¿ok? Aquí pueden ver a los 3 jóvenes en cuestión. Son 2 hombres de 28 años y una muchacha de 29. ¿Okay? Nuevamente, personas jóvenes, personas que pudiesen estar haciendo cualquier otra cosa con sus vidas. Personas que pudiesen estar trabajando, personas que pudiesen estar haciendo cualquier otra cosa. Y tomaron la decisión de que, miren, no solo vamos a traficar estas sustancias, que una vez más, miren el valor estimado que tenía. El valor estimado de este kilogramo es alrededor de $320,000, ¿ok? Y ese es el valor estimado de la totalidad de lo que estaban tratando de ingresar supuestamente al país. Y eran múltiples personas. Y obviamente ellos también, asumo, tuvieron que pagar algo, o bueno, si era propiedad de ellos, lo compraron, lo pagaron, o si no, era una encomienda de otra persona y ellos se iban a sacar un porcentaje de eso. Entonces estamos hablando de algunas docenas de miles de dólares y arriesgaron su vida por hacerlo. Están literalmente ahora a la merced del sistema judicial de Indonesia, que se conoce, que frecuentemente, en efecto, lleva a cabo estas sentencias. No es simplemente una amenaza, realmente lo han hecho. Por ejemplo, hay un caso muy conocido de los 9 de Bali. Los 9 de Bali eran un grupo de 9 australianos que fueron condenados por intentar sacar de contrabando 8.3 kilogramos de heroína de Indonesia en abril del 2005.
Dos de estas personas, los cabecillas, Andrew Chan y Miuran Sukumaran, fueron condenados a muerte y ejecutados el 29 de abril del 2015. ¿Okay? Mientras que otros 6 miembros recibieron una sentencia de 20 años y en efecto terminaron teniendo que cumplir la mayor parte de esa sentencia hasta que por fin fueron liberados y devueltos, repatriados a Australia debido a que Anthony Albanese, el primer ministro de Australia, hizo una campaña para tratar de volverlos a casa, pero esto ya habían pasado casi 20 años en prisión, ¿ok? Y pues 2 de ellos, las cabecillas de ese grupo, pues perdieron la vida, ¿ok? Entonces, Indonesia no anda con los juegos y muchas veces hacen esto y hacen un show mediático de ello. Por ejemplo, cuando sacan a estas personas, las ponen frente a las cámaras como que esto es algo que quieren que agarre la mayor cantidad de atención posible, porque esto se trata de enviar un mensaje. Esto se trata de decir, miren, esto es lo que les va a pasar si tratan de hacer lo que hicieron estas personas. Entonces, si eso significa que van a tener que implementar la sentencia más severa posible para enviar ese mensaje de la forma más fuerte posible y impedir que el problema de adicción y el problema de las sustancias ilegales en el país vuelva a estar presente como lo estaba en años anteriores, pues muchas veces eso es justamente lo que deciden hacer, ¿ok? Entonces, ese es el caso de los 3 británicos. Todos estos son casos que hoy mismo están ocurriendo. Estos son casos de las últimas semanas, ¿ok? Entonces no se conoce cuál va a ser la conclusión y la sentencia de ninguna de las personas que voy a mencionar en este video. Ahora, el próximo caso es de un hombre australiano que también está enfrentando posible pena capital por tratar de traficar estas sustancias al país. Australian man is tonight facing the death penalty in Bali, accused of smuggling more than $1.2 million worth of cocaine. Police say Lamar Archie was set to receive less than $5,000 for the drugs, which were disguised as chocolates. Nuevamente, este sujeto iba a recibir, según la policía, menos de $5,000. Menos de $5,000 por facilitar este contrabando. Entonces, este sujeto puso su vida en juego y ahora fácilmente pudiese enfrentar el peor castigo posible por $5,000. On the path to a potential death sentence, 43-year-old Lamar Archie hooded, handcuffed and paraded by police. Indonesian authorities never miss a chance to push their hardline stance on drugs. They displayed their haul, 1.7 kilograms of cocaine, concealed in 2 gold Lindt chocolate boxes. Miren, nuevamente, yo he visto suficientes películas para saber que esa cosa de que si tú pones algo encima de un papel aluminio, que eso no lo pueden ver las máquinas. Miren, las máquinas pueden ver hasta los pensamientos que tienen, ¿ok? La tecnología que tienen actualmente esas máquinas pueden ver tus sentimientos, ¿ok? Y estos criminales piensan, sí, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a agarrar una caja de chocolate, voy a sacar los chocolates y lo voy a llenar de sustancia, me lo voy a llevar en el portaequipaje y no va a pasar nada. O sea, es realmente increíble, es realmente increíble. De toda la tecnología que existe, ustedes asumirían que ya la tecnología también para evadir estos mecanismos hubiese aumentado, pero sigue siendo lo mismo. Sí, vamos a envolverlo en papel aluminio. Nadie se va a dar cuenta. Confía en mí, bro. Confía en mí, bro. Por cierto, me da tanta risa. Miren los pantaloncitos que miren los pantaloncitos que le dieron, vale. Miren, la policía en Indonesia no anda con jueguitos. Miren los pantaloncitos que le dieron. Va a cruzar el charco. Va a cruzar el charco, la mar. Y miren, ten en cuenta una cosa. Yo personalmente no tengo ninguna simpatía para traficantes de sustancias ilícitas, ¿okay? Especialmente de sustancias ilícitas fuertes como la cocaína, la heroína. No tengo ninguna simpatía, absolutamente cero. Estos no son solamente personas que están vendiendo cosas ilegales, estos son personas que están literalmente ocasionando la muerte de innumerables personas, ¿okay? Innumerables personas, y no les importa porque ellos se están lucrando. Así que yo veo a estos traficantes como algunas de las peores personas que hay. Yo creo que esto es uno de los peores tipos de crimen, vender estas sustancias, ¿ok? Porque literalmente cualquiera que haya tenido en algún momento que lidiar con una persona adicta a estas sustancias sabe lo que eso hace. Sabe cómo eso destruye no solo a la persona, sino a toda su familia, a todos sus seres queridos, a todos sus conocidos. Una cosa absolutamente nefasta. Entonces, personalmente yo no tengo ninguna simpatía. Yo sí estoy como esta policía en Indonesia que se está riendo, están agarrando la cosa y se ríen y tal a las cámaras. En efecto, yo pienso exactamente igual. Yo no me como el cuento de que, ¡ay, pobrecito! ¿Cómo es posible? Esa sentencia es demasiado severa. Mi respuesta es, ¿quién los manda? ¿Quién los manda? Primero, ¿quién los manda a estar haciendo una cosa tan nefasta? Y segundo, ¿quién te manda a hacerlo en un país donde tú sabes que las leyes son las que son?
¿Quién te manda? Está tratando de hacer eso en un país donde tú sabías que en efecto pudiese terminar costándote la vida. Entonces, personalmente, yo no tengo ninguna simpatía. ¿Okay? The chief of police accusing Archie of being part of an international drug ring. Atau menyuruh saksi YE untuk But his social media portrays a man with a holiday lifestyle. Originally from Cairns, he moved to Sydney and then on to Bali in 2017, where he managed at least one restaurant. It will be alleged the drugs were sent from the UK on April 12. They arrived in Bali on May 20, were identified by an X-ray. The next day, police claim Archie asked a driver to collect the packages. Police were watching and swooped at the handover in the town of Canggu. IMS tersebut. There are reports Archie was crying under his mask as he was publicly shamed. Por cierto, el periodista de Australia dice: hay reportes de que Archie estaba llorando debajo de su máscara mientras que lo humillaron públicamente. ¿Okay? hay reportes que se hizo pipí un poquito. Es increíble. Una vez más, cero simpatía a estas personas. Ahora, lo que hace que esto sea inclusive más ridículo, realmente no hay otra forma de escribirlo. Ustedes vieron las imágenes. Un sujeto atractivo, un sujeto que tenía una buena vida, estaba viajando, estaba disfrutando en buena forma, con una novia, manejando restaurantes, tenía restaurantes el sujeto, probablemente con dinero ilícito, ¿verdad? Tengo que asumir. Pero ¿en qué momento dices, ok, ya estoy viviendo bien, ¿por qué seguir arriesgándome? O sea, esto es una cosa que nunca he entendido de los criminales, es como una adicción que tienen. Están adictos a la adrenalina que les da el haberse salido con la suya. Entonces no importa cuánto roben, no importa qué tan bien estén viviendo, tienen que seguirlo haciendo. Tienen que seguir, y una es más, y una es más, y una es más, porque lo hice ya 10 veces y nadie me atrapó, entonces voy a hacerlo 10 veces más. Entonces realmente es una cosa. Esta gente lanza a la basura su vida entera por cometer crímenes como estos. Ahora quiero que escuchen la defensa del abogado. El abogado, miren, no sé cuántas defensas estuviesen disponibles porque la cosa que él hizo es tan pues abierta y cerrada, es un caso tan evidente. Entonces no puedo culpar mucho al abogado, pero entre las opciones disponibles creo que él optó por la más ridícula. Escuchen esto. The mother and sister of Australian man Lamar Archie, facing the death penalty over an alleged $1.4 million cocaine smuggling bust in Bali, have touched down in Indonesia to support him. Let's go live. Miren cómo sonríen los policías. Y en efecto, no me parece que esto tenga nada de malo. Ellos están haciendo lo posible para... Y ahora, tengo que decir una cosa, miren. Para que vean que yo soy objetivo y soy justo. Indonesia ha cometido ciertos pelones con respecto a su sistema judicial bastante considerables. Por ejemplo, resulta que después de los bombardeos terroristas del 2002 en Bali, en el que murieron más de 200 personas, la gran mayoría de estas personas extranjeros, principalmente australianos, la persona, la mente maestra, un sujeto llamado Umar Patek, fue puesto en libertad. Fue puesto en libertad después de haber pasado, si no me equivoco, más de 10 años en prisión, porque el juez dijo que él había sido desradicalizado. Y no solo fue puesto en libertad, sino que actualmente tiene una tienda, una cafetería. Tiene una cafetería, ¿ok? Entonces, a mi parecer, es totalmente ridículo. Totalmente ridículo. Una persona que le quitó la vida a más de 200 personas es desradicalizado. Inclusive si eso fuese el caso. Inclusive si una ideología particular, porque los atentados fueron debido al apoyo de Australia, disculpen, a lo que estaba pasando en Irak con Estados Unidos. Y fue realizado por un grupo que era parte de Al-Qaeda. Inclusive si fuese el caso, que él estaba radicalizado y después lo derradicalizaron, ¿ok? Que principalmente siquiera tendría que verse si eso es posible. Vamos a asumir que sí. Vamos a asumir que una persona de la misma forma que puede ser parte de un culto y después darse cuenta del errar de sus ideas y del grupo al que pertenecía, vamos a asumir que también puede ocurrir en este caso. Pero eso no va a resolver el problema, el pequeño detalle de que todas esas personas a las que este sujeto le quitó la vida no van a tener la opción de revivir. No van a tener la oportunidad para volver a la vida. Sus familiares no van a tener la oportunidad de ver nuevamente a esos seres queridos, a esos familiares. Y debido a eso me parece que la única pena que existe en un escenario como ese es la pena capital. La única. ¿Qué hace una persona como esa pasando tiempo en prisión, siquiera? Para que los contribuyentes tengan que pagar para que esté comiendo 3 veces al día y viendo televisión. No tiene sentido.
Entonces, Indonesia también. Y me pregunto, tengo que asumir, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido un grupo que no fuese un grupo fundamentalista islámico? ¿Y qué hubiese pasado si la gran mayoría o todas las víctimas hubiesen sido de Indonesia y no principalmente extranjeros? ¿Acaso también lo hubiesen dejado en libertad? ¿Acaso también le hubiesen dado una pena de solamente prisión y no un paredón? Entonces, hay que también decir eso, ¿verdad? Pero con respecto al tema del tráfico de sustancias, pues creo que están haciendo exactamente lo correcto y lo necesario. Pero entonces, esta es la excusa del abogado. Escuchen. Now to 9 Queensland reporter Ebony Cavallaro in Brisbane. Ebony, his lawyer claims this was a setup. That's right. His lawyer has said he may have been a drug user, but he was not a drug dealer. It's alleged that police found digital scales and plastic bags at Lamar Archie's accommodation in Bali. Él debería haber dicho las básculas digitales y las bolsas de plástico era porque yo soy un fisicoculturista. Yo estoy haciendo meal prepping, estoy contando mis macros, ¿okay? Entonces yo tengo que pesar el arroz, tengo que pesar los vegetales, pesar el pollo y después yo pongo todo en bolsitas Ziploc y después de esa forma tengo mi comida lista para la semana, ¿okay? Yo soy un meal prepper, ¿okay? Yo preparo mi comida al inicio de la semana, ¿okay? Eso es una mejor excusa. Pero después quiero que escuchen esta contradicción de la justificación del abogado. Tercera vez que les digo que le voy a dejar escuchar lo que dijo el abogado, pero que está ridículo. His lawyer saying that they were for his own personal use. Now, as you say, this comes as his mother and sister arrive in Bali. Entonces, el abogado dice que todo lo que ustedes ven aquí era para el uso personal de su cliente, de Lamar. Todo lo que ustedes... Miren, yo he visto muchas películas, incluyendo El Lobo de Wall Street, pero ni siquiera Jordan Belfort y todos sus amigos pudiesen, en un mes, consumir tanta sustancia como la que tienen aquí. Pero supuestamente esto era todo para Lamar. Pero ¿acaso el abogado no acaba de decir que quizás su cliente consumía estas sustancias? Pero entonces, ¿por qué siquiera molestarse en tratar de poner una defensa de no siquiera ser un adicto, de no siquiera ser un consumidor, cuando inmediatamente después la justificación del por qué tú tenías esa sustancia era para uso personal? O sea, este abogado, ¿dónde lo sacaron? ¿Dónde lo sacaron? Lamar, no sé, vale, la plata que tenías que haberla invertido mejor, tenías que haberla invertido en conseguirte un buen abogado, ¿entiendes? Porque sacaste a este abogado en una cajita con flego, ¿entiendes? Pero entonces, este es el último caso que sale de... Y este es, yo creo, el más ridículo de todos. Porque, como les he dicho, si hay personas que deberían saber perfectamente bien cuáles son las leyes de un país antes de viajar a ese país, especialmente si pretenden cometer crímenes, ¿ok? Aunque yo les digo, cuando yo esté en Singapur más tarde este año, que voy a ir a Australia y después a Singapur, yo me voy a asegurar de hacer un pequeño repaso de todas las leyes en Singapur. Porque yo he visto por allí, no sé si esto es un mito urbano o no, pero yo he visto que te pueden inclusive multar o hasta meter preso por algunos días si tú escupes un chicle a la calle, ¿okay? Ahora, yo no escupo chicle a la calle, ¿verdad? Pero si hay alguna cosa como esa, que quizás en otros países tú lo harías sin siquiera pensarlo, resulta en Singapur, ustedes me ven y yo aparezco sosteniendo un cartelito. Aparezco primera plana en el noticiero sosteniendo un cartelito. Apresado, arrestado en Singapur, venezolano que estaba comiendo un mango en una plaza pública. Algo que está penado con 5 años en prisión en Singapur. ¿Okay? Pero entonces... este sujeto que están a punto de ver peleando con la policía, que nuevamente, si la policía en un país ajeno al tuyo viene y te detiene, probablemente no es una buena idea ponerte a pelear con ellos. No sé, yo solo digo, yo solo puedo dar consejos, ¿verdad? Pero este sujeto que están a punto de ver, que mide como 5 metros, porque es un jugador de baloncesto profesional, él había estado jugando baloncesto profesional en Indonesia por años. O sea, que él vivía en Indonesia por años. Entonces, estar viviendo en Indonesia por años y aún así hacer algo como lo que él supuestamente hizo, que está acusado de hacer, es lo más ridículo de todas las noticias que le he mostrado. This is Jared Shaw from Dallas, calling for help as he is being arrested in Indonesia. His face blurred by the police taking the video. The 6'10" Carter High School and then Utah State player went undrafted in 2014, but found success overseas, most recently in the Indonesian Basketball League, until his arrest in Tangerang, Indonesia, just outside Jakarta. Police there paraded him in front of the local media, made him climb onto a press conference stage and stand with his back to the audience while they detailed
the charges against him. Mira, no creo que era necesario montarlo en una tarima, que en una plataforma detrás de las personas que estaban hablando. Literalmente se hubiese podido parar detrás de este cartelón que tienen, de igual forma lo hubiesen visto. Police say they intercepted a package sent to him by a woman in Thailand. Delta 9 THC candies and gummies worth about $400 that they allege he planned to sell and share with other people. Entonces, nuevamente, por $400 de gomitas de cannabis, una vez más, él viviendo en Indonesia, sabiendo exactamente lo estrictos que son con este tema, estuvo dispuesto a arriesgar no solo su carrera profesional, que obviamente la va a perder, o sea, ya eso ya no existe, sino que también arriesgar su libertad o hasta su vida. No lo entiendo, simplemente no lo entiendo, ¿ok? Realmente, si hay dos cosas infinitas en el mundo, una de ellas definitivamente es la estupidez humana, y cada día estoy más seguro de ello, ¿ok? Entonces, en este caso, él no se podía aguantar las ganas de comerse estas gomitas, ¿ok? No se podía aguantar. Estuvo dispuesto a arrojar toda su vida a la borda, a la basura, porque necesitaba estas gomitas, ¿ok? Y esto me recuerda, por cierto, al caso de Brittney Griner. Brittney Griner, esta jugador de baloncesto femenino estadounidense que estaba jugando en una liga en Rusia y la arrestaron. O sea, es casi exactamente la misma cosa. Ella tenía años jugando en Rusia y la arrestaron porque ella tenía aceite de cannabis en su portaequipaje. Y dijeron, eso fue recetado médicamente en Estados Unidos, no en Rusia. En Rusia no está permitido. En Rusia no se receta ni médicamente ni ninguna otra forma, no está permitido. Entonces no significa nada que en Estados Unidos esté permitido, ¿ok? Pero hicieron toda esta campaña de devuelvan a Brittney Griner, que terminaron inclusive, ustedes recordarán, canjeando, en un canje de prisioneros, a Brittney Griner por literalmente un sujeto que es un villano de película, ¿ok? Por Victor Bout, uno de los traficantes de armas más infames del mundo, que fue directamente a trabajar con Putin, ¿ok? Un sujeto que literalmente parece el villano de cualquier película de superhéroes que ustedes hayan visto en su vida, ¿ok? Y ese fue el que le dieron a Putin a cambio de Brittney Griner. Porque Brittney Griner era tan importante, porque es terrible lo que habían hecho en Rusia. Nuevamente, o sea, si tú rompes la ley en un país ajeno al tuyo, especialmente una ley que tiene literalmente cartelitos informándote que existe antes de que pasas por inmigración, ¿de quién es la culpa? Me pregunto, ¿de quién es la culpa? Pero bueno, la respuesta es de los criminales, obviamente. Pero bueno, miren, con eso va a terminar este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.